Buenas tardes, buenos días, buenas noches, esperando que estén bien. Este es mi nuevo programa o edición del programa Fénix Digital. Hoy tengo el grato placer de tener un amigo mío de Boston que se ha convertido en un artista de renombre, que está dejando súper bien a Venezuela en el mundo, sobre todo en el estado de Florida. Él se llama Claudio Marco Tulli, es egresado del colegio El Peñón, después estudió en Emerson College y bueno, tiene una carrera increíble, con un arte bien distintivo, bien único, en donde él ha, de alguna manera mezclado sus conocimientos de ingeniería más sus preguntas existenciales con su arte. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Dayana, por tenerme aquí en tu programa. Es un placer, como siempre. La verdad, emocionado pues de entablar una conversación y contarte un poquito de mí y de lo que voy haciendo. Qué bien, cuéntame algo. ¿Cómo empieza tu inquietud por el arte? ¿En el colegio, en la universidad? Tú sabes que de las cosas que recuerdo en mi infancia con o sea, muy vívidamente, es cuando yo me ponía manos a la obra con creyones y con material didáctico, témpera, acuarela, que sería recortar, cartón, o sea, todas las cosas que uno hace en preescolar y en preparatorio y en esos años, ¿no? Y de hecho, hasta más atrás, pues no sé ni kinder será. Había yo estudiaba en un kinder que quedaba al lado de mi casa caminando. Se llamaba, a ver, lo tengo en la punta de la, Educavi, me parece que se llamaba. Era muy lindo porque ahí pues empecé yo a construir cositas. Me acuerdo que una vez usamos unos tubitos esos de rollos de papel de baño, y entonces hicimos unos carritos y me divertía mucho, ¿no? Y ese hacer, ese ponerme a crear, me llenó de vida y creo que eso yo sí, esos fueron los primeros contactos, ¿no? Con el arte. Ok, muy bien. Pero la determinación de estudiar arte, pues ya cuando empezaste a estudiar en Emerson, o sea, porque Emerson más que todo es un college para comunicadores sociales, ¿verdad? Correcto. Ajá. Pero ahí tú, Sí, tú decidiste, bueno, mi manera de comunicarme es a través del arte. sí, fíjate que cuando yo comencé a estudiar cine en Emerson, bueno, de hecho, viene un poco más atrás. Cuando yo estuve estudiando ingeniería aeroespacial, que estudié alrededor de casi 2 años, eh, empecé a pintar en óleo, autodidacta. Nadie me enseñó realmente, pero empecé a pintar. Sí había tomado un curso de dibujo que fue muy lindo en Maine, en el estado de Maine, aquí en los Estados Unidos, con un profesor que me encantaba, que se llama Michael Shaughnessy. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y él, eh, nada, pues nos ponía a dibujar con modelos, ¿no? Modelos desnudos, y era interesantísimo porque utilizamos tiza. Y yo disfruté mucho de esa clase, pero en esos días yo estaba realmente era estudiando inglés y preparándome para el examen, es el TOEFL, que es el examen que aquí hay que pasar para poder a los estudiantes internacionales poder empezar una carrera universitaria, ¿no? Y entonces en ese entonces yo agarré esa clase como para, bueno, para cubrir ciertos números de clases que era requisito para estar en esa universidad. Y agarré eso, creo que agarré una de matemática también que estuvo interesante y otras cosas. Entonces, y por supuesto inglés, ¿no? Entonces, ya nada, cuando empecé a estudiar ingeniería aeronáutica o aeroespacial, la llaman en Embry-Riddle Aeronautical University, eh, ahí empezar a estudiar las mismas materias con las que sufrí muchísimo en el colegio, como la química, la física, la matemática. eh, Me doy cuenta que si bien yo adoro volar, el vuelo, la aviación, eh, la matemática, la química y la física eran una especie de estorbo, ¿no? Porque me costaba mucho la concentración, sobre todo a la hora de estudiar, como que mi cabeza se iba para otro lado, ¿no? Entonces me era muy difícil retener
lo que es necesario tener para poder ser un ingeniero aeronáutico. Y si bien yo utilizaba mucho los conocimientos de aviación que aprendí desde mi niñez, adolescencia, por medio del aeromodelismo, porque uno aprende mucho con el aeromodelismo, empiezas a descubrir cómo vuelan los aviones, por qué, cómo afecta una cosa, cómo afecta la otra, centro de gravedad, peso, tipo de ala, perfil aerodinámico, etcétera, etcétera, en el cual yo me sumergí mucho. mm, mm, eh, eh, ya a llevarlo al tema de ingeniería como tal, se me ponía más complicado todo, ¿no? Aunque la disfruté, sí, fueron 2 años interesantes, pero ahí fue cuando empecé realmente a explorar más el arte. Después de que llegué de Maine y empecé a estudiar en Daytona Beach esta carrera. Y me dedicaba más a pintar que a estudiar, te voy a decir la verdad. Y entonces, en un momento yo tomé la determinación de salirme de la carrera, a pesar de que fue muy difícil. Creo que atravesé una época bastante complicada, porque salir de una carrera en la cual tu familia te está apoyando, eh, es muy difícil, ¿no? Porque sé que ellos estaban haciendo un esfuerzo muy grande para, bueno, para costear esos gastos, ¿no? Y yo pues me retiré. Y entonces ahí fue cuando tomé la decisión de que me iba a regresar a Venezuela y allí seguí explorando con el arte por alrededor de casi 2 años, pintando, seguía pintando muchísimo y fue muy prolífica esa época, pinté muchísimo en óleo. Y y ya después cuando estaba allá fue que me di cuenta, yo sabes que quiero estudiar cine. Aún ya estando en Daytona, yo pensaba, yo me gusta el cine es algo que siempre me gustó porque además tengo en mi familia gente que estuvo en ese negocio, en ese arte, más inclinado en la parte del negocio, pero eh, que fue mi abuelo y que en algún momento te contaba que trabajó para la empresa Universal Pictures y llegó muy lejos, ¿no? De hecho, llegó a ser vicepresidente de esa compañía tan grande, ¿no? Que fue increíble. Pero él siempre tenía esa pasión, ¿no? Muy, muy profunda y nos la transmitió a mí, a mi hermano, a mis primos y yo, pues nada, me enfilé por ahí por el tema de estudiar cine. Una vez en Emerson, en Boston, que fue donde nosotros nos conocimos, me doy cuenta que las películas que yo estaba haciendo en ese entonces eran muy experimentales. Utilizaban cosas que realmente estaba jugando en el jardín de lo surreal, ¿no? Y eso fue lo que más hice. De hecho, no me iba mucho por lo que me enseñaba la narrativa de las clases, sino que me iba por otro camino. Allí hice una película que no era precisamente para una clase, sino que yo la hice con mi propia iniciativa antes de tomar muchos cursos que iban enfocados en producción y desarrollé con mucho trabajo minucioso los storyboards, ¿no? Los dibujos y las secuencias que quería hacer sin aún haber estudiado nada, pero me era lógico, ¿no? O sea, cómo se tiene que hacer para construir una historia y ahí empecé a hacer muchas cosas que eran coreografías realmente, eran trabajo visual, fílmico, donde sin yo saberlo estaba utilizando una especie de danza eh, con la que hoy me llevo muy bien porque mi esposa estudió danza aquí en Miami y, y después empecé a entender otras cosas que yo ya venían en mí, pero no les había puesto nombre, ¿no? Pues hoy en día practico mucho el cine danza y comparto con Roxana Barba, ese placer, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, de la danza. ¿Cómo se llama? Disculpa. Bueno, ella estudió danza contemporánea, movimiento, performance, o sea, performática, creo que se dice en español, no estoy 100% seguro. Y él es como, digamos, actuar pero con movimiento, ¿no? Con una expresión corporal. Entonces, el cine y la danza se compaginan muy bien porque una de las cosas que tiene el cine, que no tiene quizás la pintura como tal o la fotografía fija, es que tiene movimiento, se desarrolla en un tiempo, ¿no? Porque el cambia, o sea, tiene un principio y un final.
cuando empieza el clip o la película y cuando termina. Y entonces esos movimientos que suceden en la pantalla, no hay nada mejor que el cine para capturarlos, ¿no? Entonces ahí ya se comienza, digamos, a jugar con las composiciones, con los movimientos y lo que eso puede causar en la audiencia y hasta la edición, ¿no? Tiene mucho que ver porque la coreografía tiene un ritmo y en la edición de una película también se le da un ritmo, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que en la universidad en Emerson yo coreografiaba cosas como por ejemplo hay una escena que me nació y yo no sé ni siquiera de dónde me llegó, pero había un puente muy espectacular que tenía unas columnas grandísimas y entonces daba una perspectiva hacia lo lejos y entonces al final había una pared como de piedras y entonces yo veía esas columnas y yo me imaginaba, digamos, como que la cámara fuera el encuadre hecho con las columnas, ¿no? Redondas. Y entonces yo decía, en ese entonces, ¿qué era lo que quería transmitir? Y era una coreografía. Empecé a diseñar y a imaginarme con ese espacio algo en pantalla que representara un poco lo que yo quería decir. Y ahí, de hecho, creo que por eso, si no es esa, no fue la primera escena, fue una similar así en ese tipo de pensar que nació Abstracta Naturaleza Lógica, que es la película que yo te cuento que después descubrí pues que tenía muchísimo de danza, ¿no? Sí. Esa la Increíble. rodamos en 16 milímetros, en celuloide, y era muy bonito. Había una escena, esa misma del puente que describía, pasaba de color a blanco y negro. Y es interesante porque hoy en día en edición tú puedes pasar de color a blanco y negro muy fácilmente desaturando los colores. Pero en esa época era otro tema, porque nosotros filmábamos con celuloide y no era, no sé, no lo había pensado de pasar a blanco y negro en la edición digital, sino era de hecho con corte. Entonces pasé de filmar con color, cambiamos la magazine del película, pusimos la de blanco y negro y después agarramos otra vez y repetimos la escena y entonces ya en corte se hizo esa transición, ¿no? Y fue muy emocionante, la verdad. Bueno, mira, es increíble porque la verdad que en Venezuela tenemos tantos talentos que no son tan visibles como tú, que es importante transmitir esto para las nuevas generaciones, ¿no? Fíjate que el hecho de mezclar el existencialismo, que es prácticamente filosofía, con todo lo que haces tú, arte aerodinámica, es algo increíble. O sea, yo vi tus obras, he visto todas tus obras. Hay una incluso en la que tú estás, que es como un capullo, y tú te sumerges en él, en tu página, ¿no? Está en mi página web, tengo Ajá. que chequearla. No sé si es Bueno, una es escena. algo increíble de verdad, porque justamente ahí es donde se te ve como esa faceta de ingeniero aeroespacial. Ujú. Y de verdad que es importante que venezolanos como tú, que ya tienen un currículum y tienen una trayectoria, también de alguna manera dejen como ese ejemplo para todas las generaciones que vienen, porque ahora Venezuela es otra. Ahora nos tenemos que abrir a todo tipo de talentos, ¿verdad? Que excluyan un poquito lo que era nada más explotar el petróleo y Claro. a Venezuela algo así un poco más tipo Corea del Sur, que ellos, un gran porcentaje de su PIB viene del arte. Sí. Entonces, ¿tú qué le aconsejarías a los venezolanos, a los chamos que están ahorita formándose y quieren ser artistas? Porque sabes que a veces las familias desalientan ese tipo de profesiones. Sí, eso pasa mucho. De hecho, para mí no fue fácil tampoco hacer esa transición. Yo creo que el cine me ayudó un poco por el tema de mi abuelo, pero Sí, quizás mi papá no hubiera dado el sí a esa carrera si no fuera por eso mismo y bueno, la fuerza con la que yo venía y el empeño de lo que yo quería hacer, ¿no? Pero, y además, bueno, obviamente le estoy súper agradecido. Eh, yo creo que lo que diría es que hay que seguir luchando por lo que
por lo que uno, en lo que uno cree. Porque sabes que, que es muy difícil llegar después a ser un adulto, una persona mayor, y darse cuenta que no se hizo lo que quería, lo que la persona quiere verdaderamente hacer, ¿no? Entonces, sea lo que sea, ¿no? Si hay una inquietud por hacer algo, no hay nada más placentero que guiar esos esfuerzos y esa pasión a desarrollarla y a crecer. Yo creo que ningún camino profesional es fácil, ¿no? O sea, todo requiere de mucho esfuerzo. El cine fue un camino difícil, ¿no? O sea, yo no tuve, digamos, la suerte que tuvo en el nivel, a nivel financiero que tuvo mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, imagínate, fue un gran ejecutivo conoció a los artistas más importantes de esa época, Alfred Hitchcock, Fellini, etcétera, etcétera. Yo, en cambio, he navegado otra área del cine, que es ya el cine a nivel cine-arte, cine avant-garde, si se quiere decir, cine experimental. Y hoy en día incorporo mis conocimientos de cine en lo que me gusta, en desarrollar proyectos de instalación, proyectos que combinen el tema del movimiento, de la luz, el tema de la cámara. A mí, por ejemplo, las cámaras y lo que es la vista me fascina. El hecho de cómo funciona la retención de una imagen en el ojo, en la parte física y en la parte memoria cerebral, y luego entonces qué es realmente la imagen, ¿no? Entonces, todo eso que casi entra sí, algo muy existencial, ¿no? Entonces, ese, sí, digamos, es lo que más me llama la atención hoy en día. Y para llegar allí, tuve que, bueno, tener un entrenamiento formal. Hay casi como un proceso de construcción y luego de desconstrucción. Y digo construcción porque uno empieza a aprender muchas reglas y la academia nos nutre de cómo son las cosas, cómo se maneja la industria, qué ha pasado, la historia, cómo fueron todas esas cosas que también se cree que puede ayudar al estudiante a conseguir un trabajo estable, ¿no? Pero resulta que en mi caso no fue así, porque mis intereses eran otros, porque no era, digamos, trabajar una forma de pensar donde era solo ejecutar, eh, desarrollar habilidades que ya yo llevaba y que aprendí en la universidad y luego de eso sacar un beneficio económico. Sí lo hice, he trabajado como camarógrafo, he trabajado como iluminador, he trabajado en películas como sonidista, en varias áreas, ¿no? Eso ayudó mucho, pero hoy en día no es ese conocimiento del cual me valgo para traer comida a la casa, ¿no? Bueno, hay que ser muy valiente para ser escultor y artista, y no nada más para hacerlo, sino para destacar, porque has tenido múltiples exhibiciones en Miami. Y yo quiero preguntarte, ya que estamos en una transición en donde van a ser una nueva Venezuela, ¿a ti te gustaría de alguna manera exponer aquí, formar quizá a la gente que no tuvo el privilegio que tuvimos nosotros de estudiar en Boston? De hacer talleres y de alguna manera regresar o estar entre Florida y Venezuela para, bueno, porque yo pienso que todos tenemos un granito de arena que aportar, ¿no? Definitivamente, a mí la tierra me llama, ¿no? O sea, mis raíces, mi crecer. Yo, yo siento que yo fui muy afortunado de crecer en Venezuela. Yo me vine ya a principios cuando tenía 20 años, 19, 20, por ahí fue que yo empecé a venir a este lado del mundo, pero esos primeros 20 años me formaron, ¿no? Y me dieron lo más bello. Que, o sea, Venezuela es un país tan hermoso, está lleno de tanta vida, no solo la naturaleza que uno experimenta en Venezuela es fascinante porque tiene, ¿sabes? Desde los picos en Mérida
donde hay nieve y son los Andes, y después pasando por los llanos, y luego la costa también, que es hermosísima, y las playas que tenemos, y luego está el macizo guayanés, el Amazonas, o sea, todo eso yo creo que uno lo va absorbiendo, ¿no? Como venezolano, o sea, eso todo está en uno, eso no, el medio ambiente no se desliga de quién es uno como individuo, todo lo contrario, yo creo que uno está no se diría permeabilizando, o sea, Claro. absorbiendo todo el ambiente, ¿no? Como ser humano. Y vale la pena decir, como animal que somos, porque yo no me considero que los seres humanos estamos completamente separados del mundo animal. Yo creo que somos simplemente unos animales que tenemos ciertas habilidades que otros no tienen. Y sin embargo, pienso que muchos animales tienen cosas que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Bueno, fíjate que tu perspectiva es tan única que siempre estuviste muy ligado a deportes de volar, pues, ¿no? Entonces, obviamente tienes que tener una visión completamente diferente, no nada más de Venezuela, sino en general, ¿no? Siempre ligado justamente por eso me imagino que estudiaste ingeniería aeroespacial, ¿no? Sí, Ya. porque yo quería seguir volando y entonces mi familia decía, mi papá, quizá un poco, no sé si será la palabra correcta, a lo mejor a él no le gusta porque es que yo le diga lo que voy a decir ahora, pero quizá él era o es un poco elitista en ese sentido y pensaba que, bueno, no, volar aviones es realmente algo como muy, no sé, suena feo, como un chofer de alguien. Y resulta que no, nada que ver, no tiene nada que ver, o sea, y si fuera chofer tampoco tiene ningún problema. ¿Cuál es el problema de que seas un chofer? Pero él lo veía quizás con y él decía, bueno, si tú quieres tener tu propio avión, te lo compras y después entonces vas y vuelas y te diviertes. Y ya yo en ese entonces estaba volando parapente todos los días, y esa sensación de volar, más cercana que volar parapente es difícil tenerla ni siquiera en un avión o en un jet o en lo que sea. Volar parapente para mí era lo más cercano a los sueños que tenía yo de infancia, de volar libre, ¿no? Desde el volcán, ¿verdad? Volabas tú Sí, Moripoto. en Ahí fue Oriente. donde volamos, en un sitio que se llama Palmas Reales, que hoy creo que ya la entrada por lo menos ya no existe, ese espacio donde volábamos han construido muchísimo y el despegadero ya no existe, pero ellos ahora están volando, los parapentistas que están en Venezuela, que vuelan allá, vuelan en las torres del volcán, no cerca de las torres del volcán. De las antenas, exacto. De las antenas, exacto. Y esas antenas, de hecho, es muy interesante porque nosotros donde despegábamos, cuando nos lográbamos subir en una termal y llegábamos a la base de las nubes, mm, generalmente era arriba de esas antenas donde volábamos, porque ahí se generan muchas corrientes ascendentes y en ese espacio se veía toda Caracas más todo el otro valle, los valles del Tuy, hacia el aeropuerto Caracas, y se veía todo eso desde allá arriba, la Universidad Simón Bolívar, que de hecho mucha gente aterrizaba allí. Eh, sí, o sea, ahí, sí, sí, Algo esas son increíble. épocas inolvidables. No, bueno, una perspectiva, como te digo, bastante diferente y se nota en tu arte. De hecho, invito a todo el mundo a visitar la página de Claudio, que es www.claudiomarcotuli.com, para que vean toda su obra y lo que él está tratando de explicar, lo vean en su arte. Mira, Claudio, tú sabes que yo siento que lamentablemente los venezolanos más destacados del momento no están en Venezuela. O sea, perdimos a más de 8 millones de venezolanos que se tuvieron que ir porque aquí no había las condiciones. Al principio también, antes de eso, porque tú fuiste uno de los que te quedaste, pero antes del problema, ¿no? Porque ya habías estudiado en Boston, etcétera. Y yo siento que ustedes como diáspora tienen mucho, demasiado que aportar al país. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que seguramente no te gusta porque no debe gustarte mucho la política, pero imagínate que de repente te llamen hoy y alguien y te diga, Claudio, te estamos considerando para ser ministro de Cultura, ministro de Ajá. Arte.
de arte y cultura. Eh, Ujú. ajá, qué aconsejarías tú en un plan país para que Venezuela pueda destacar y pueda también un poco vivir como los surcoreanos que viven del K-pop y que viven de producciones de Netflix este, para Venezuela? ¿Cuál sería tus primeras 5 recomendaciones? Bueno, a ver, mira, yo estudié en el Peñón, que se llama realmente Institutos Educacionales Asociados, pero todo el mundo lo conoce como el Peñón. Estudié, en ese entonces no existían humanidades, ¿no? Era ciencias. Y había algunos colegios donde había humanidades. Entonces tú te ibas o por humanidades o por ciencias. Eh, Ahora tengo entendido que el Institutos Educacionales Asociados del Peñón tiene humanidades, ¿no? Creo que en mi caso fue muy enriquecedor descubrir que yo podía pasar, hacer un salto hacia el otro lado y creo que fomentar en los colegios las dos partes, una educación con ciencias, porque es importantísimo y para la gente que le gusta las ciencias y que de repente va a llevar las cosas al lado de la ingeniería, biología, ya sea lo que sea que vaya a ser química, eh, eh, pues puede hacerlo, ¿no? Pero también las artes, ahí yo creo que hay ciertas, no sé por qué hay una mirada a veces de desprecio al mundo del arte. Em, no, y la verdad no lo entiendo porque el arte es cultura y cultura es lo que nos da identidad. Y entonces, y nos permite hablar sobre cosas que de repente no se pueden decir ni en libros, ni escribiendo. O sea, se habla de otra forma, es otro lenguaje. Entonces, eh, que nosotros nos deprivemos, que no exploremos eso como venezolanos en nuestra cultura tan rica, eh, empieza a disolverse algo que es esencial, ¿no? El ser humano, que es esa comunicación y ese legado. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo a través del arte, ¿no? Pero para poder manifestar como artista tienes que tener una plena libertad y fuerza para poder decir lo que te venga en gana. Y también en la educación es necesario que haya la tolerancia. Es muy importante la tolerancia. Quiere decir, si yo pienso diferente, ¿verdad? No pienso como tú, pues escúchame, a ver qué tengo que decir, pero no me vayan a cortar las alas, ¿no? Porque así no funciona, ¿no? Bueno, hay mucha gente osada que de alguna forma consigue verbalizar y decir sus cosas, sus necesidades internas, ¿no? Porque la verdad, además, ningún ser humano tiene la verdad agarrada por la mano, ¿no? ¿Qué es la verdad realmente? ¿Qué es la verdad? Entonces, cada quien tiene su mundo en su cabeza. Creo que es un poco como las estrellas, ¿no? Las estrellas en el universo. O sea, cada estrella tendrá su sistema y digamos, son diferentes todas. No hay una estrella igual a la otra. No hay. Esa, o sea, sí hay estrellas que se rigen, todas de alguna forma tienen algunas cosas que se rigen, hidrógeno, helio, y da después la formación de otros materiales a través de los años y la evolución. Pero en la diversidad es donde está realmente el fuerte y entenderla, y eso es importante, la tolerancia. Si no hay tolerancia, estamos jodidos. Bueno, fíjate que es un mensaje tan oportuno porque Venezuela también ha perdido mucho la tolerancia a nivel de opinión, ¿verdad? Entonces imagínate, si estamos de alguna manera restringidos a decir lo que pensamos con palabras o con letras, en mi caso, imagínate cómo pueden hacer arte de esa restricción, ¿no? Entonces, Correcto. me parece súper oportuno lo que estás diciendo. Y Sí. también me encantaría saberte de vuelta, por lo menos, venir y ir para que tú puedas de alguna manera ser el mentor de muchísimos muchachos, para que tú les expliques esto. Porque nosotros damos por sentado que estas nuevas generaciones entienden a Venezuela como nosotros y no es así. Todo cambió mucho. Y Eh, bueno, yo tengo ya 26 años sin ir a Venezuela.
casi 26. No te puedo Es creer, mucho ¿sí? tiempo, o sea, eso es un cuarto de siglo, ¿no? Entonces, muchos amigos me dicen, es que no la vas a reconocer, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Bueno, igual el medio ambiente como tal, digamos, lo que hablamos antes de las playas, y está ahí, ¿no? Eso no se ha ido. Eso sigue allí. Venezuela sigue emanando la cantidad de cosas buenas que tiene, ¿no? Y de las cuales yo digo que, bueno, hay que saber cuidarlas. Y eso estaba oyendo algo que escribe una chica que se llama Karen. Ella es Karen Brewer Carías, Karen Explorer, creo que es su site. Y hablaba sobre, por ejemplo, lo que pasa en la Semana Santa y en las épocas de festejos, que se acumulan muchísimas lanchas en Morrocoy y en estos sitios, ¿no? Y bueno, termina en un basurero después, ¿no? Cuando se van, dejan basura y todo eso. Y entonces habían algunos venezolanos que decían, no, yo no le voy a estar recogiendo la basura a nadie, o sea, imagínate tú. Y ella estaba molestísima porque decía, bueno, espérate un segundo, Venezuela es nuestra casa. ¿Cómo que no vas a o sea, tú no recoges la basura que está en tu casa? Si hiciste una fiesta y quedaron algunas cosas, no las vas a recoger. Y decía, no, y también el daño que eso le hace a la naturaleza, el plástico, ¿no? En las playas, eso es terrible para la fauna. Y también el daño de ruido, el daño de... Entonces, ¿cómo se crea conciencia? Y gente como ella está creando conciencia de la protección ambiental, tan importante. Si no tenemos eso como base sólida y como ser humano y ser viviente en este planeta, ¿de qué sirve hablar de igualdad social y de otras cosas si no estamos cuidando lo que verdaderamente hay que cuidar, ¿no? Este, Eso es lo primordial para mí. No, bueno, definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo porque si vi las imágenes de Morrocoy era algo dantesco. No, no me... Dante, No. terrible, o sea, es terrible. Bueno, en la educación, si yo fuera ministro de Educación, haría un esfuerzo gigante en implementar clases y multiplicar el esfuerzo de personas como ella y otras personas que hay que saben mucho de ese tema y fortalecer, o sea, todo lo que tiene que ver con parques nacionales, con educación, por qué es importante cuidar el medio ambiente. Ahora con el tema del petróleo, imagínate tú, o sea, si esto no se hace delicadamente, ¿verdad? Esto puede ser terrible, porque yo sí, bueno, mira, te voy a decir la verdad, me parece que Venezuela ha estado deprivada de una verdadera distribución de la riqueza por una cuestión política e ideológica. Y ahora ojalá se vaya a ir, digamos, ¿sabe? Que se distribuya de una forma más equitativa o que haya más posibilidades sin necesidad de hacer política necesariamente en el sentido de que tienes que seguir la línea de tal persona, de lo que esa persona cree que tiene que ser y no otras líneas de pensamiento, ¿no? Entonces, si eso sucediera, igual hay que tener mucho cuidado porque no queremos derrames petroleros, no queremos negligencias, como ha pasado con otros países, que de repente por un auge de algo se da de la mano un crecer tecnológico gigantesco, como sucedió, por ejemplo, con Chernóbil, y después de eso yo no sé cuáles fueron las razones exactas de esa fractura, pero hubo algo que se hubo un descuido y cuando eso se fracturó, como puede haber pasado también con las refinerías y todo esto, que claro, que fue colapsando por los motivos que sean. Y entonces llega un momento en que eso puede llegar a causar un daño ecológico gigantesco, ¿no? Gigantesco. O sea, entonces ahí es donde no queremos llegar. Pero yo creo que la prioridad debe ser el medio ambiente, cuidarlo. También con la expansión y el crecimiento del ser humano en el planeta, hay que tener mucho cuidado también hacia dónde nos vamos, porque no queremos arrasar con el Amazonas. Dígame, mira, yo hice una residencia artística en Perú, en Iquitos, y es fascinante. A mí el Amazonas me llama mucho la atención. Y allí aprendí muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo por el tema de la tala indiscriminada y cómo, o sea, cómo el Amazonas se está poco a poco desapareciendo, ¿no? Mira, Eh, vamos a ¿qué- grabar, qué? vamos a grabar una segunda parte, quedan 20 segundos. Ok, Entonces, dale.
Vamos a grabar una segunda parte para que te extiendas todo lo que te tienes que extender porque está muy interesante todo lo que nos estás contando. ¿Ok? Vale. Dale, Ok. ya, Ya, ya ahora te veo. volvemos.